A continuación explicaremos las 4 operaciones básicas de sucesos con algún ejemplo y sobre todo el dibujo, que es bastante más fácil de entender porque es bastante visual. Tenemos la unión, la intersección y luego pasaremos a la diferencia de sucesos y los sucesos contrarios. En otro vídeo haremos ejercicios de operaciones de sucesos por no alargarnos muchos y luego en otros vídeos explicaremos detalladamente la unión de sucesos y la intersección de sucesos. Entonces empezaremos por la primera operación de sucesos, que es la unión, y se dice que la unión de sucesos ocurre cuando hay uno de los dos o ambos sucesos. Es decir, imaginaros que tenemos el primer suceso, que son los divisores de 5 en un dado de 6 caras. Divisores de 5, que serían 5 y 1, y el segundo suceso es sacar un número igual o mayor a 4. Por lo tanto, las posibles respuestas serían 4, 5 y 6. Si queremos saber o hacer la unión de estos dos sucesos, diremos la unión de que salga un divisor de 5 o, que es como se lee, un número mayor o igual a 4. De manera, y esto es importante, siempre que en la frase os digan o, tendremos que hacer la unión de sucesos. Y como hemos dicho en la definición, en la unión de sucesos cogeremos cualquier elemento que aparezca en una de las dos, en uno de los dos sucesos o en los dos que esté repetido. Por lo tanto, la unión de A o B sería el 1 que está en el suceso A, el 4 que está en el suceso B, el 5 que está en los dos sucesos, aunque esté repetido también lo cogemos, y el 6. Aquí tenemos el dibujo de lo que sería, tendríamos el suceso A con las dos opciones, 1 y 5, y el suceso B con las tres opciones, 4, 5 y 6. De manera que en la unión de sucesos, fijaros que cogemos como válidos todas las opciones. Ocurran en uno de los dos sucesos, como el 1, el 4 y el 6, o en los dos sucesos, como por ejemplo el 5. Y vuelvo a insistir porque es lo más importante, siempre nos lo indicarán en la frase con una o, porque puede estar en un suceso o en el otro, da igual donde esté, nos es válido. La intersección de sucesos es la segunda operación, se suele representar con esta U invertida o lo que sería un puente, por decirlo de una manera un poquito más vasta. Entonces, la unión de sucesos nos indica que tenemos que coger los elementos que están repetidos o que son comunes en los dos sucesos. Y normalmente se suele indicar con la letra I. Es decir, volvemos al ejemplo de antes, donde A eran los divisores de 5, tenemos las dos opciones, el 1 y el 5, y donde B son los números igual o mayores a 4, donde tenemos las tres opciones, 4, 5 y 6. Como queremos saber la intersección de estos dos casos, nos dirían, por ejemplo, un divisor de 5 y un número mayor o igual que 4. Como tenemos la I, quiere decir que tiene que ocurrir en los dos sucesos a la vez. Por lo tanto, la única respuesta válida en la intersección de estos dos sucesos sería el 5, porque es el único número de todos los que tenemos que es divisor de 5 y a la vez mayor o igual que 4. Y el único que cumple los requisitos es el 5. Por lo tanto, la intersección de estos sucesos sería 5. Si os fijáis arriba, en este caso de intersección, cogeríamos el número que está repetido en los dos sucesos. El tercer caso de operaciones con sucesos, tenemos la diferencia de sucesos, que se representa de esta manera, A menos B. Quiere decir que los elementos tenemos que aceptar en la diferencia de sucesos los elementos de A menos los que comparte con B. Es decir, volvemos a coger el caso de antes, fijaros aquí en los diagramas, tenemos que el suceso A eran divisores de 5, 1 y 5, y el caso B, números igual o mayores a 4, 4, 5 y 6. Por lo tanto, cogemos los sucesos del caso A, pero no los que sean comunes con el otro suceso. Por lo tanto, cogemos solo el número 1. Y el 5, aunque sea de A, no lo cogemos porque es común con B. Y luego, por último, la última operación son los sucesos contrarios, que se suelen representar de esta manera, con la A y esta línea horizontal arriba, o a veces también se le llaman sucesos complementarios, que se suelen poner con una A y una C en el superíndice.
Y los sucesos contrarios, como ya hemos comentado en algún otro vídeo, son los sucesos que nos quedan por elegir. Es decir, aquí tenemos el ejemplo A de antes, que la A son los divisores de 5 en un dado de 6 caras, serían el 1 y el 5, y el contrario son el resto de opciones, serían 2, 3, 4 y 6. De manera que son los elementos que no hemos cogido para nuestro suceso inicial. La fórmula para calcular el suceso contrario es cuando a todos los elementos de la muestra le restamos los que nos son favorables y entonces nos quedan los elementos contrarios que forman el suceso contrario. Y estos son los 4 tipos básicos de operaciones con sucesos.